Hola, amigos del Libro Activo. Hoy les traigo un análisis profundo de una de las joyas literarias más importantes de la lengua española, Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós. Una novela que no solo es considerada una obra maestra del realismo, sino que también es un espejo de las emociones y contradicciones humanas y un retrato vívido del Madrid del siglo XIX. Les invito a quedarse hasta el final, porque esta historia tiene más capas de las que imaginamos. Una trama que trasciende el tiempo. La historia de Fortunata y Jacinta nos presenta la vida de dos mujeres unidas por el mismo hombre, pero separadas por sus mundos sociales y personales. Por un lado está Jacinta, la esposa legítima de Juanito Santa Cruz, proveniente de una familia acomodada y criada para ser el modelo de virtud y elegancia. Jacinta es una mujer que parece tenerlo todo, pero que enfrenta un gran vacío interno, el deseo frustrado de tener hijos. Por otro lado, tenemos a Fortunata, la amante de Juanito, una mujer humilde y apasionada que, a diferencia de Jacinta, no está atada a las estrictas normas de la alta sociedad. Fortunata encarna la autenticidad y el instinto, pero también se ve atrapada en una vida marcada por la falta de oportunidades y por su propia entrega al amor. El nexo entre ambas mujeres es Juanito Santa Cruz, un hombre frívolo, egoísta y acostumbrado a obtener lo que quiere. Sin embargo, su presencia no es más que el catalizador de los conflictos internos y externos de las dos mujeres, quienes luchan por encontrar su lugar en un mundo que parece decidido a controlarlas. Personajes complejos y profundamente humanos. Lo que hace a esta novela tan fascinante es la profundidad con la que Galdós retrata a sus personajes. Cada uno de ellos es un mosaico de virtudes y defectos. Fortunata, por ejemplo, es una figura trágica que lucha constantemente entre sus deseos y las imposiciones sociales. Su fuerza y vulnerabilidad la convierten en uno de los personajes femeninos más inolvidables de la literatura. Jacinta, por su parte, es un modelo de serenidad y resignación, pero bajo su apariencia perfecta, esconde un alma atormentada por la incapacidad de cumplir con el rol que la sociedad le asigna como madre. Su relación con Fortunata, aunque indirecta, revela una extraña mezcla de compasión y rivalidad, como si ambas fueran dos caras de una misma moneda. Además de las dos protagonistas, Galdós nos regala una galería de personajes secundarios que enriquecen la trama, como Maxi Rubín, un hombre que se casa con Fortunata y que representa el idealismo llevado al límite de la locura. Doña Lupe, la tía pragmática y calculadora de Maxi, y Guillermina, la mujer piadosa que simboliza la caridad y el deber religioso. Cada personaje, por pequeño que sea su rol, aporta matices a esta obra monumental. Madrid, un personaje más. El escenario de la novela es un Madrid vibrante y lleno de contrastes. Galdós convierte a la ciudad en un personaje más de la historia, con sus calles, plazas y barrios que reflejan la diversidad y desigualdad de la sociedad de la época. Desde los lujosos salones de la alta burguesía hasta los rincones más pobres y oscuros de la capital, el autor nos lleva en un recorrido que no solo describe lugares, sino que también nos sumerge en la vida cotidiana de sus habitantes. Esta atención al detalle en la ambientación no es casual. Galdós utiliza a Madrid como un microcosmos para explorar temas universales como la desigualdad social, la hipocresía moral y las tensiones entre tradición y modernidad. Cada rincón de la ciudad nos habla de las luchas internas y externas de los personajes, y nos recuerda que ellos, como nosotros, son productos de su entorno. Una obra cargada de simbolismo y crítica social. En Fortunata y Jacinta, Galdós va más allá de contar una historia. Utiliza la novela como un vehículo para criticar las normas sociales de su tiempo. A través de la vida de Fortunata y Jacinta, expone la rigidez de las estructuras de clase y las limitaciones impuestas a las mujeres.
El contraste entre Fortunata y Jacinta es un reflejo de las desigualdades de género y clase. Mientras que Jacinta parece estar atrapada en una jaula dorada, Fortunata lucha por sobrevivir en un mundo que le niega oportunidades. Sin embargo, ambas comparten la misma búsqueda de autenticidad y felicidad, un deseo que a menudo se ve frustrado por las expectativas sociales y las decisiones de los hombres que las rodean. El estilo narrativo de Galdós. La narrativa de Galdós es uno de los aspectos más destacados de esta novela. Su prosa es rica en detalles, pero nunca abrumadora. Con un narrador omnisciente que penetra en los pensamientos más íntimos de los personajes, Galdós nos permite entender sus motivaciones y conflictos internos con una claridad impresionante. Además, su estilo realista se combina con un toque de ironía que le da a la obra una profundidad única. Galdós no solo describe la sociedad de su tiempo, sino que también la cuestiona, invitándonos a reflexionar sobre los valores y prejuicios que siguen siendo relevantes en nuestra época. Un legado que trasciende el tiempo. A pesar de haber sido escrita hace más de un siglo, Fortunata y Jacinta sigue siendo una obra profundamente actual. Nos habla de emociones y conflictos universales como el amor, el sacrificio, la ambición y la búsqueda de identidad. Pero también nos recuerda que, aunque el mundo haya cambiado, muchas de las desigualdades y tensiones sociales que Galdós retrató siguen presentes. Esta novela es más que una lectura, es una experiencia que nos invita a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar las normas que damos por sentadas. Es un recordatorio de que, al final del día, todos somos Fortunata y Jacinta en diferentes momentos de nuestras vidas. En Fortunata y Jacinta, Benito Pérez Galdós nos regala una obra que no solo nos entretiene, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Es un libro que, aunque puede intimidar por su extensión, recompensa a sus lectores con una historia rica, personajes inolvidables y un retrato magistral de una época. Así que, si aún no han leído esta obra maestra, los animo a que lo hagan. Y si ya la leyeron, ¿qué tal si la revisitan con nuevos ojos? Como siempre, espero sus comentarios aquí en Libro Activo. ¿Qué les pareció la reseña? ¿Cuál de los personajes les impactó más? Nos vemos en el próximo video para seguir explorando juntos las mejores historias de la literatura.